En esta lección vamos a calcular el área de un triángulo cuando nos dan las coordenadas de tres vértices. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección y vamos a resolver otro problema. Este problema luce más complicado que los anteriores, pero realmente si tenemos la fórmula, pues no vamos a sufrir en resolverlo. Dice así: hacer un programa en el cual los datos de entrada incluyen las coordenadas en el plano, coordenadas cartesianas, de los tres vértices de un triángulo como números reales. Calcúlese y muéstrese el área del triángulo. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Bueno, pues resulta que vamos a tener un triángulo y hay que calcular el área, pero en lugar de que nos estén dando pues la base, la altura y podamos utilizar una fórmula común y corriente que ya todos conocemos, nos van a dar las coordenadas en las cuales se encuentran los vértices. Entonces necesitamos las coordenadas del primer vértice, del segundo y del tercer vértice. Y a partir únicamente de esas coordenadas, pues tenemos que calcular el área. El triángulo no necesariamente va a estar asentado sobre alguno de los ejes, sino que puede tener cualquier orientación en el plano. Entonces tenemos que calcular el área. Como siempre, tenemos que entender primero el problema y, si es necesario, hacer algo de investigación para poderlo resolver. Dentro de la investigación encontramos la siguiente fórmula para encontrar el área del triángulo cuando conocemos las coordenadas de los vértices, y es esta. Área va a ser igual a 1/2 por el valor absoluto de x1 por y2 menos y3 más x2 por y3 menos y1 más x3 por y1 menos y2. Esta es la fórmula que tenemos que utilizar. Entonces, los vértices están definidos con coordenadas, es decir, cada vértice tiene su valor de x y su valor de y en el plano cartesiano. Muy bien, pues resulta interesante este problema. Vamos a empezar a resolverlo. Como siempre, vamos a empezar con los datos de entrada. ¿Qué información necesitamos para resolver esto? Pues las coordenadas de los vértices. Entonces, nuestros datos de entrada van a ser x1, y1 para el primer vértice, x2, y2 para el segundo vértice, x3, y3 para el tercer vértice. Vamos a necesitar datos de trabajo. Bueno, sí, como siempre, vamos a utilizar una cadena valor para ayudarnos a pedir información. ¿Qué más necesitamos? Nuestros datos de salida. ¿Hay muchos datos de salida? No, solamente hay uno, que es el área del triángulo. Entonces tenemos un solo dato de salida, que es el área como tal. Muy bien, ya tenemos entonces los datos. Ahora hay que colocar los pasos para resolver esto. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, pues es obviamente pedir los datos, pedir las coordenadas de cada uno de los vértices que tenemos. Después de tener los datos con los que vamos a trabajar, bueno, pues tenemos que calcular el área. Y una vez que tenemos el cálculo del área, pues ya es simplemente mostrar el resultado. Muy bien, pues empecemos entonces a colocar el código. Vamos con los datos de entrada. Vamos a tener 6 variables porque son 3 vértices con 2 coordenadas cada vértice. Aquí tenemos x1, y1 para el primer vértice, x2, y2 para el segundo vértice, x3, y3 para el tercer vértice. Nuestro dato de trabajo, bueno, pues ya nuestra cadena valor muy conocida en todos los problemas que resolvemos. Nuestro dato de salida, ¿quién va a ser? Pues va a ser el área. Ahora vamos a pedir los datos. Vamos a pedir primero el primer vértice. Tenemos que ir en orden para no confundirnos. Entonces pedimos dame x1, obtenemos y guardamos en x1. Dame y1, obtenemos y guardamos en y1. Vamos ahora con el segundo vértice. El código muy similar. Si hacen copy-paste, por favor verifiquen que tengan bien los nombres de las variables para evitar problemas. Entonces tenemos aquí a x2, lo estamos guardando, pedimos y2, también lo estamos guardando. Y vamos con nuestro tercer vértice.
Entonces pedimos x3, guardamos en x3, pedimos y3, guardamos en y3. Ahora viene el cálculo del área. Para esto nos vamos a apoyar en la fórmula que ya tenemos aquí arriba, pero vean, es el valor absoluto. Tenemos que utilizar el valor absoluto. Vamos a hacerlo. Aquí está nuestra fórmula. ¿Cómo hacemos uso del valor absoluto? Pues usando math.abs. Entonces, esto nos va a servir para obtener el valor absoluto de algo. Perfecto, simplemente codificamos 1 sobre 2, es decir, un medio por el valor absoluto de x1 por y2 menos y3 más x2 por y3 menos y1 más x3 por y1 menos y2. Y lo último que nos falta es mostrar el área. Es una impresión, perdón, muy simple. Entonces, bueno, pues vamos a colocarla. Aquí está, console right line, el área del triángulo es tal área. Perfecto. Pues ya tenemos nuestro código listo. Vamos a compilar y ejecutar. Recuerden, compilamos con control F5. Aquí viene la ejecución. Vamos a poner algo sencillo primero y luego probamos con otros triángulos. Vamos a poner X en 0, Y en 1. Para el segundo vértice vamos a poner X en 0, Y en 0 y el tercer vértice X en 1, Y en 0. Y el área del triángulo es 0.5. Muy bien, vamos a hacer otra ejecución y vamos a colocar un triángulo diferente. Vamos a poner otros vértices. Ok, X1 vamos a ponerlo en 5, 7. X2 que sea en menos 3,12 y X3 que sea en 3,25. Y ahí está, el área del triángulo es 67. Muy bien, pues ya hemos realizado otro problema más. Espero que esta lección les haya resultado útil e interesante. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección.